ejemplo, el sismo que se presentó el día 23 de junio, el martes de la semana pasada, a las 10:29 de la mañana. Entonces, los voy a llevar de la mano de desde qué es un sismo hasta cómo se fundó el Servicio Sismológico Nacional y cómo opera actualmente. Bien. Bueno, pues nuestro país se encuentra en un contexto tectónico bastante complejo y esto se debe a que en nuestro vecindario tenemos la interacción de 5 placas tectónicas. La más grande, la placa de Norteamérica, sobre la que se encuentra el 90-80% de nuestro territorio nacional. Pacífico, sobre la cual se encuentra la península de Baja California. Ribera y Cocos, aquí en verde y en un color, creo que es morado claro, que se encuentran por debajo del Océano Pacífico y se encuentra también sumergiéndose por debajo de la placa de Norteamérica. Y por último, la placa del Caribe hacia el sur, a la cual le tocó solamente un pedacito del sur del estado de Chiapas. Estas placas se encuentran en movimiento, hay un movimiento constante y reacomodándose, de tal forma que en zonas como en la dorsal aquí del Pacífico, las placas se están separando una con respecto a otra, Pacífico moviéndose hacia el oeste, Ribera hacia el sureste, lo mismo Cocos, aquí en blanco se indican las direcciones de movimiento y por esa dorsal que se abre entre esas dos placas, está saliendo material nuevo que está formando nuevo material, nuevo piso oceánico. Y ese nuevo piso oceánico empuja las placas en direcciones opuestas, siguiendo su camino hacia el otro lado. Otra interacción que sufre nuestro país es esta, a lo largo del Golfo de California y también en el contacto entre las placas de Norteamérica y Caribe, donde estas placas se encuentran en un movimiento relativo horizontal, como se aprecia en la figura. De tal manera que todos hemos escuchado que la península de Baja California se va a separar del continente, cuando en realidad pues lleva separándose más de 12 millones de años, cuando la península realmente estaba pegada por acá. Y hace 12 millones de años, Pacífico, la antigua placa de Farallón cesó su subducción, es decir, dejó de existir porque se terminó de meter por debajo de Norteamérica en esta sección del mundo y eso dio lugar a este nuevo contacto entre placas de Pacífico y Norteamérica con ese desplazamiento y la formación del Golfo de California. Y el último tipo de interacción que tenemos es el de subducción, que es como se ve en la figura de abajo a la derecha, donde tenemos una placa oceánica, que sería la de Ribera o la de Cocos, metiéndose por debajo de la de Norteamérica, que sí sería esta placa continental. En esas interacciones se puede dar este tipo de mecanismo que es, hay una acumulación de esfuerzos, la cual genera una deformación y una acumulación de energía, y cuando el material no resiste más, pues ese material se rompe y ese rompimiento libera esa energía acumulada, propagándose por medio de ondas elásticas a través de la Tierra y llegando a la superficie y nosotros sintiendo lo que conocemos como un sismo. En el punto donde se dio esa ruptura, se conoce como hipocentro, pero en realidad no es un solo punto, sino que es un plano, el cual llamamos falla, y en esa falla hay ese rompimiento y un deslizamiento. Además, es importante saber que el hipocentro es ese punto por debajo, a kilómetros de profundidad, y el epicentro es esa proyección sobre la superficie. Entonces, si nos referimos al sismo que ocurrió el martes pasado, pues este se ubicó en las costas de Oaxaca, por acá. Aquí se ve más claro en la estrellita. Ese punto corresponde al epicentro, que tuvo sus coordenadas en una latitud 15 grados, 15.57 grados norte y una longitud de 96 grados al oeste. Y la profundidad, es decir, el hipocentro, se ubicó a 22.6 kilómetros y la magnitud de este sismo fue de 7.4. Entonces, ¿cómo sucedió ese sismo?
Estaba la placa de Cocos tratando de meterse por debajo de la placa de Norteamérica, como se ve en la animación. Había una zona que se encontraba acoplada, es decir, no había un desplazamiento relativo entre las placas en esa zona. Se estaba acumulando esa deformación y por lo tanto energía, y llegó el momento en el que no resistió más, liberó esa energía y lo hizo como ese sismo que ocurrió ese 23 de marzo. A este tipo de sismos nosotros le llamamos sismos interplaca porque se ubican en la interfase entre la placa de Norteamérica y la placa de Cocos, o sea, entre dos placas, y también los conocemos como sismos de subducción, justamente porque son el resultado de este proceso. Ahora, nuestro país no es ajeno a sismos grandes y tampoco a sismos de subducción. Lo que vemos en esta figura es un resumen del catálogo del Servicio Sismológico Nacional desde 1900 hasta 2018, que fue cuando hice esta figura. Y lo que vemos es cada pelotita me representa un sismo en el catálogo. La altura es la magnitud que le corresponde y es con respecto a años. El color de la pelotita me está diciendo la profundidad del sismo, de tal manera que los rojos son sismos con menos de 50 kilómetros de profundidad, los verdes son entre 100 y entre 50 y 100 kilómetros y los azules son más profundos. De tal manera que los rojos corresponden en su gran mayoría a estos sismos interplaca, y uno que otro corresponden a sismos corticales. Ahorita más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto de sismos corticales. Pero vemos que un sismo de magnitud 7.5 pues es relativamente común a lo largo de estos últimos 120 años de registro. Bien, estos sismos, al menos para el sur de México, centro-sur de México, se pueden resumir en este mapa que nos muestra los sismos de magnitud 7 hacia arriba, que han sido más significativos desde 1900. Todos estos que tienen un área de color corresponden a sismos interplaca, estilo el sismo que ocurrió hace 7 días. Ese sismo está marcado aquí con una estrellita amarilla en las costas de Oaxaca. Y el tamaño de esas áreas de colores corresponde a la magnitud del sismo, es el área que se rompió y deslizó. Por otro lado, les decía yo que tenemos sismos de profundidades de más de 50 kilómetros. Esos están indicados aquí con estas como explosiones o estrellas rojas, y esos sismos de mayor profundidad se encuentran dentro de la placa de Cocos. La placa de Cocos sigue su camino en la animación que vimos hace un momento. En esta pues solo se ve un pedacito, pero la placa no se queda ahí, la placa continúa, continúa y continúa, y al menos aquí en el centro de México sabemos que la podemos encontrar todavía a 500 kilómetros de profundidad. O bien acá en la zona del Istmo de Tehuantepec sabemos que la podemos encontrar aproximadamente a 200 kilómetros de profundidad. De tal manera que dentro de esa placa también se da sismicidad importante, como son todos estos sismos, incluido el del 7 de septiembre de 2017 o el del 19 de septiembre de 2017. También hace un momento les mencioné sismos corticales, que son estos azules, y se llaman así porque están en la corteza superior. Son también sismos intraplaca dentro de una placa. Sin embargo, para distinguirlos de estos otros que son profundos y en la placa que está sumergida, a los que se encuentran en la placa de arriba, pues les llamamos corticales. De aquí, algo que quiero resaltar es este sismo que se presenta en 2020, pues se presenta en una zona donde ha habido otros sismos similares, sismos de subducción, magnitudes cercanas. Este en particular ocurrió en 1965 y tuvo una magnitud de 7.6. Sin embargo, también aquí en esta zona ocurrió otro en 1928. Y entonces unos colegas del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica han empezado a explorar la similitud de las señales. Entonces aquí lo que están viendo son dos registros en línea continua,
es el registro para ese sismo de 1928, que tuvo una magnitud de 7.6 y que, como mencionaba, ocurrió en la misma, en la vecindad del sismo que ocurrió la semana pasada. Y sobrepuesto está en líneas punteadas el registro del sismo de la semana pasada. Y como pueden ver, son bastante semejantes entre sí. Sin embargo, hay una diferencia en el tiempo. Ellos tuvieron que hacer un recorrido de las señales de aproximadamente 8 segundos para poder alcanzar el ajuste que ustedes ven. Eso nos indica a nosotros que los sismos ocurrieron muy cercanos uno del otro, con una distancia cercana quizás a unos 50, 60 kilómetros de distancia entre sí. De tal manera que son, yo les diría que son parientes, ¿no? De la misma zona. Bien, pues nuestro país es altamente sísmico. Aquí lo que vemos es una distribución de la sismicidad y esta sismicidad ha sido dividida por regiones sismotectónicas, por autores como Zúñiga y colaboradores, y a cada región la han subdividido por sus características en términos tanto tectónicos, como sería esta zona, que es el contacto entre la placa de Pacífico y Norteamérica, o esta zona, que es la zona de subducción entre las placas de Ribera, Cocos y Norteamérica, o bien zonas como la de la derecha, que corresponde a sismos intraplaca hacia dentro de la placa de Cocos, o bien la zona del Golfo de México, la zona del cuencas y cordilleras en el noreste de México, etc. Entonces, cada una de estas zonas se puede caracterizar la sismicidad que se presenta en ella con términos, con base en sus mecanismos y otro tipo de parámetros sísmicos. Pero para poder hacer todo esto, pues se necesitan de muchas estaciones y muchos datos. Y pues resulta que a finales del siglo XIX fue de interés de México el estudiar el fenómeno sísmico y en 1905 se comprometió a la instalación de una red para colaborar con el monitoreo mundial de la sismicidad y también a nivel nacional. Entonces se armó un plan que consistía en 53 estaciones a lo largo de todo el territorio. Para 1910 ya se habían instalado 3 estaciones, entre ellas la principal que se encontraba en Tacubaya. Esta es una fotografía de la estación original. Su inauguración fue el 5 de septiembre de 1910. Y nosotros tomamos esa fecha como fecha de inauguración del Servicio Sismológico Nacional, por lo tanto ahorita estamos de manteles largos celebrando nuestro 110 aniversario. Lo que se me hace sorprendente es que, gracias Liz, lo que se me hace sorprendente es que durante la Revolución se lograron instalar 6 estaciones más de las que se ven aquí en triangulitos, y para finales de los años 20, pues ya había 12 estaciones. Desafortunadamente nunca se lograron las 53 y por muchísimos años prevalecieron solo esas 12 estaciones. Pasaron los años, en el 29 a la UNAM se le transfirieron varias responsabilidades, entre ellas el Instituto de Geología de México, el Instituto Geológico de México, y resultaba que el Servicio Sismológico Nacional estaba adscrito a ese instituto y se fue con todo instituto para la UNAM. De tal manera que desde el 29 la UNAM es la responsable del Servicio Sismológico Nacional. En 1948, de ese Instituto de Geología, nace el Instituto de Geofísica y se le transfiere la responsabilidad del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, desde ese entonces, pues estamos por ahí. En el 88 inició la telemetría, pero ya antes se había configurado la red como se ve en el mapa izquierda arriba, y como pueden ver se dejó de atender la parte norte del país para enfocarse en la sismicidad, que era más importante para el sur, que tenía que ver con la subducción de las placas. En ese entonces se tenían instrumentos de periodo corto y fue cuando se empezaron a recibir en tiempo real los datos de estas estaciones. Antes lo que se hacía es que en cada una de las estaciones se tenía un registro en papel
Había una persona en sitio que retiraba el papel diariamente, hacía las lecturas de los sismogramas y enviaba estos parámetros a la central de Tacubaya vía telégrafo. En la central de Tacubaya se hacía la localización con base en los datos recibidos y unos días después del evento, pues se decía dónde había sido el epicentro y cuál había sido su magnitud. Hoy no nos perdonan ni 5 minutos, ¿no? Tenemos que dar la información inmediatamente. En los años 90 vino un gran cambio tecnológico en términos de instrumentación en el mundo y en México nació la red de banda ancha, nuevamente enfocada al centro-sur de México, pero con los instrumentos de punta, que son sismómetros muy sensibles que nos permiten el registro tanto de sismicidad pequeña local como de sismos de magnitudes arriba de 5 en cualquier otra parte del mundo. Además, también inició la operación de una red local en el Valle de México. Y pues hemos ido evolucionando y nuestra misión actual es registrar, almacenar y distribuir datos del movimiento del terreno para informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a la población en general, promover el intercambio de datos y cooperar con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional. Estamos dentro de la UNAM y por lo tanto tenemos que hacer y seguir las 3 tareas sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y difusión de la cultura. De tal manera que todas nuestras actividades están enmarcadas dentro de esos 3 grandes rubros. La parte de monitoreo está en el área de investigación. En docencia tenemos mucha presencia de estudiantes en términos de servicio social y de prácticas profesionales, pero también impartimos cursos de análisis de datos sismológicos y hoy en día un diplomado en sismología para profesores de bachillerato. En términos de difusión de la cultura, pues estamos muy metidos en la divulgación de la sismología y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la difusión de los parámetros sísmicos en caso de evento y todo lo que corresponde a sus detalles y caracterización. Ahora, ¿cómo funcionamos? Actualmente lo que tenemos en responsabilidad son 63 estaciones de banda ancha, que son los triángulos invertidos de color azul, que están distribuidos a lo largo de todo el territorio. Van desde Tijuana, la más al norte, hasta acá en la península de Yucatán, de tal manera que nuestros técnicos recorren todo el territorio para poder mantener en operación adecuada todas estas estaciones. Como les mencioné, tenemos una red local en el Valle de México conformada por 32 estaciones, aquí los triángulos en rojo en un acercamiento, y también tenemos una pequeña red aquí en la frontera México-Guatemala en el volcán de Tacaná. Sin embargo, con estas estaciones no sería suficiente para monitorear toda la actividad del país. Entonces, lo que hacemos es que colaboramos con otras instituciones e intercambiamos datos para mejorar la cobertura. De tal manera que si ven estos triángulos, pues son los que nos ayudan a tener una mejor caracterización de la sismicidad en el Golfo, pero pertenecen a 2 instituciones diferentes. Una es Protección Civil del Estado de Sinaloa y la otra es el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. Para la zona de Jalisco y Colima, colaboramos con la Universidad de Colima y con Protección Civil del Estado de Jalisco, para Veracruz con la Universidad Veracruzana, para acá en el norte con la Autónoma de Nuevo León, en el sur colaboramos con la UNICACH y lo mismo hacemos con CENAPRED y otras instituciones. Pero también hoy en día recibimos datos del país vecino de Guatemala y hacia el norte de la red del estado de Texas. ¿Cómo son nuestras estaciones por dentro? Cuentan con 3 equipos para poder caracterizar todo el movimiento del suelo. Un acelerómetro que nos permite medir la aceleración y es muy útil para eventos muy fuertes como el del pasado 23 de junio. Un sismómetro que es sobre todo para movimientos débiles o pequeños o sismos lejanos, que lo que mide es la velocidad con la que se mueve el suelo, y un GPS
Hoy en día ya son GPS GNSS por las órbitas que reciben, y este nos permite ver el desplazamiento directamente. Cada estación cuenta con su digitalizador de 24 bits, incluso tenemos algunas estaciones de 26 bits, con un respaldo de energía, con una batería y un regulador para protección, y por acá está la parte de comunicación. En cuanto a comunicación, pues recibimos los datos vía internet, también vía celular, la gran mayoría son vía enlace satelital, algunas estaciones con radiofrecuencia. Para todas estas estaciones que les mostré y esta historia en su cobertura y su localización, pues tiene impacto en el catálogo sísmico que nosotros generamos. El primer mapa de 1900 a 1973 nos muestra que se podía registrar muy poca sismicidad y solamente sismicidad de magnitudes altas. Cada uno de estos cuadritos me representa la magnitud máxima registrada y reportada en el catálogo del Servicio Sismológico Nacional en un área de 10 por 10 kilómetros. De tal manera que en este periodo de 1900 a 1973, nuestro catálogo solo tiene sismicidad a lo largo del Golfo, aquí en las costas del Pacífico y en el centro. Como pueden ver, me podrían decir la localización de los contactos de las placas, la interacción, la ubicación de la placa de coco sumergiéndose y uno que otro evento cortical. Y todos ellos son de magnitudes superiores a 5, de hecho son magnitudes mayores de 6.5. Luego del 74 al 91, pues la cosa mejora. Hay una reducción en la magnitud mínima reportada. Hay más sismicidad todavía en zonas donde en esta otra época no se veía, ¿no? Como es en el Golfo de México, por ejemplo, o en el norte del país. Para este otro periodo, del 92 a 2005, pues se ve todavía una mayor contribución de sismicidad en el centro-norte del país. Mientras que si vemos el de 2006 a 2016, pues ya vemos que prácticamente no hay estado en la República donde no tiemble. Y lo otro interesante de esta gráfica es que vemos que todavía hay zonas que tenemos que mejorar la cobertura de estaciones con la que contamos. Por ejemplo, enfoquen sus ojos aquí en el mapa de abajo a la derecha, en la zona de las costas de Michoacán. Si ven, hay un color azul a lo largo de la costa del Pacífico, excepto en esa zona. ¿Por qué? Porque en el resto de la costa tenemos una alta densidad de estaciones, excepto en el estado de Michoacán, lo cual es un poquito ilógico, puesto que en Michoacán es donde tuvimos el gran sismo del 85. Entonces, una de nuestras preocupaciones actuales es justamente densificar de estaciones esta zona de Michoacán, pero también por acá en la zona del Golfo de Tehuantepec y en el resto del país, en el norte y en la península de Yucatán. Ahora, otra forma de ver esto es en el número de sismos reportados por año en nuestro catálogo o en nuestra página. Y hay esta sensación de que ha estado aumentando la sismicidad conforme pasa el tiempo. Y si ustedes observan esta gráfica, pues dirían que eso es cierto, puesto que la curva de color gris lo que me está indicando es el total de sismos reportados en el catálogo y vemos cómo sí aumentó, ¿no? Que tuvo un aumento en el 96 y desde el 2006 esto no deja de aumentar. Bueno, aumentó en el 2017, 18 se mantuvo y ya 19 estuvo un poquito más tranquilo. Pero si analizamos con cuidado esto, vemos que lo que ha aumentado es la sismicidad de magnitudes menores de 4, que corresponde a esta curva verde, mientras que las otras no han tenido un aumento significativo, sobre todo si vemos este de 5 a 5.9, que no tiene ningún aumento, o si vemos el de 6 a 6.9, que no tiene ningún aumento, y tampoco el de 7 a 7.9, y mucho menos el de 8 a 8.9. Y eso es porque en realidad lo que ha aumentado es el número de estaciones con las cuales podemos
caracterizar la sismicidad. Y eso hace que podamos detectar más fácilmente sismos cada vez más pequeños y que veamos ese aumento reflejado en estas curvas verde o azul clarito. Lo otro que está interesante es que ese aumento se da aquí en 2006, que es cuando inicia un proyecto que se conoce como Red Sísmica Mexicana, el cual fue financiado por un proyecto del Fondo de Desastres y que hizo que se iniciara la colaboración con las otras instituciones de monitoreo sísmico en el país y con eso el intercambio de los datos, pero también proveyó de dinero para la ampliación de la red y la instalación de más estaciones, de tal manera que es justamente ahí cuando se empieza a ver el incremento en el número de sismos pequeños detectados. Ahora, en 2017 efectivamente hay un aumento de sismicidad aquí en magnitudes entre 4 y 4.5, 4.9, y esto se explica por las réplicas del gran sismo del 7 de septiembre. Ya después esto ha ido disminuyendo. Ahora, otro efecto que se ve en el catálogo es el de parasismos de menores de 2.9, que estaba más o menos estable. Aquí se había instalado ya la red del Valle de México y de pronto hay una caída en esos sismos pequeños y eso es porque hubo un deterioro en esa red y finalmente en 2010 esa red se recupera, se instalan más estaciones, para 2014 es cuando más estaciones había y entonces se ve este nuevo crecimiento y es producto de esa instalación tanto de una red local densa como de otras estaciones que han ayudado a densificar otras regiones como la de Guerrero. Ahora, ya les presenté la parte de las estaciones. Están ahí permanentemente registrando la información, los datos, 100 muestras por segundo por canal. Recordemos que el movimiento es en 3 direcciones, por lo tanto necesitamos 3 canales, cada uno en cada una de las direcciones de movimiento, norte, sur, este, oeste y vertical. Y dijimos que tenemos un sismómetro, entonces son 100 muestras por 3, un acelerómetro 100 muestras por 3 y un GPS que se manda una muestra por segundo, por 3. Y toda esa información tiene un flujo que entra a nuestros sistemas de adquisición. Esos sistemas de adquisición reparten los datos que se reciben, tanto nuestros como de otras estaciones, a 2 sistemas. Uno que es un sistema automático completamente y es rápido para poder emitir estos reportes preliminares que son de gran utilidad para autoridades y población, y el otro que es un procesamiento manual. Todo esto se lleva a cabo en nuestro centro de monitoreo, que se encuentra en Ciudad Universitaria, cerca del instituto, al lado del Instituto de Geofísica, al lado del edificio del Instituto de Geofísica. Ahora, ese centro pues es vulnerable en el sentido de que existen redundancias, pero no las suficientes. Entonces estamos trabajando justamente en reducir esa vulnerabilidad, tratando de establecer redundancias adicionales y una de ellas muy importante es un proyecto que tenemos en puerta, que es un centro alterno en Pachuca, Ciudad del Conocimiento de la Cultura. Y eso nos va a permitir una redundancia en la transmisión de datos en los sistemas de adquisición, procesamiento, almacenamiento y sobre todo en los sistemas de difusión de la información. Entonces llegan los datos y se ven así. Estos son registros del sismo del martes pasado, del 23 de junio. Podemos ver la estación más cercana, arriba a su derecha, la estación más lejana, que se presenta como ejemplo, abajo a su izquierda, y les quise incluir este registro de la derecha abajo, que es un registro en papel, que es como originalmente se analizaba la sismicidad en México y en el mundo, donde se ve la llegada del sismo del 23 de septiembre. Nosotros todavía mantenemos una estación que se encuentra ubicada dentro del Instituto de Geofísica que hace este registro en papel. Y créanlo, no, es una tranquilidad saber que contamos con este respaldo. Así se ve nuestro centro de monitoreo. A su izquierda arriba es el edificio por fuera y abajo a la derecha pueden ver la sala de monitoreo, que también es lo que tengo ahorita de fondo de pantalla.
El lugar fue construido recientemente, 2015, y permítanme un segundo. Y tiene todo lo que requiere un centro de monitoreo, un site, una sala de prensa de usos múltiples, laboratorios de instrumentación, sala de pruebas, talleres, bodegas y algo muy importante, un dormitorio para los analistas, puesto que trabajamos 24/7. Si se preguntan cómo estamos trabajando hoy en día, que estamos en contingencia sanitaria y que pues estamos todos en confinamiento, pues resulta que hay 2 personas de guardia 24 horas y hay una rotación cada 8 días. Y esas 2 personas son un analista y un estudiante becario que apoyan las labores de análisis. Y pues les sirve muy bien este cuarto dormitorio para poder cubrir todos esos turnos que tienen que realizar. El servicio pues nunca puede parar, de tal manera que siempre debe haber alguien presente en esta sala de monitoreo. Ay, perdí mi cursor. Permítanme encontrar mi cursor. Ay. Puta, puta, hijo de puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, hijo de puta. Creo que nos han hackeado o entrado. No logro. Ahí está. Permítanme un segundo. Ya estoy. Ahí está. Listo. Bien, ahora, una vez que tenemos el análisis, recibimos un... Ok. Una vez que tenemos el análisis de los datos, de manera automática, este servidor que les decía que está procesando en tiempo real... Forra, negra, olor a mandarina, pelotuda, cajetuda, hija de puta, hija de remil puta. La canada de putas, hija de una camionada de remil putas. Ya logré identificar quién era y ya lo acabo de expulsar. Ok, entonces una vez que tenemos el procesamiento automático, si estos sismos que el sistema automático detectó tienen magnitudes menores de 0, lo que sucede es que pasan por un proceso manual. Los analistas revisan todos los datos en absoluto y cualquier evento que ellos detecten es procesado por ellos de manera manual y se es acumulado en un reporte. Aquí dice cada 24 horas, hoy en día es cada 12 horas. Y si el sismo resulta que es mayor de 4, entonces entra el proceso automático y saca un preliminar. Entonces, para el ejemplo del sismo del 23 de junio, del martes pasado, ese preliminar arrojó una magnitud de 7.1 y una localización a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, en Oaxaca. Y este fue emitido a las 10:33, como se puede ver ahí en la publicación de Twitter. Y eso fue prácticamente 4 minutos posterior a que se inició el evento. Después viene el analista, bueno, de hecho a la par está el analista revisando los datos y entre 30 a 40 minutos hay una publicación posterior ya habiendo sido revisada por el analista. Y para el caso del 23 de septiembre, ese análisis posterior emitió una magnitud de 7.5 y fue publicada a las 10:46. Entonces fue apenas 17 minutos después del tiempo origen del sismo. Para sismos con magnitudes mayor de 6, se trabaja también en un reporte especial que es mucho más extenso, en el cual se vierte todo lo que se sabe y se va conociendo de este evento.
Puede tardar entre 60 y 90 minutos en publicarse la primera versión, pero este es un documento dinámico, de tal manera que cada vez que ustedes entren a la liga donde se encuentra ese reporte, siempre estarán viendo lo último que sabemos sobre ese evento. Se estará actualizado el número de réplicas y vendrán más parámetros conforme los vayamos calculando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que reportamos? Reportamos el tiempo de origen, que está dado por la fecha, el día, mes, año, y también por la hora. La hora significa el momento de inicio de la ruptura. Eso es el tiempo de origen. Damos la magnitud y como pudieron ver, empezamos con 7.1, pasamos a 7.5 y terminamos con 7.4. Ahorita les voy a explicar por qué. Y viene la latitud, longitud, que son sus coordenadas geográficas, y también hubo variación en estas, también les voy a explicar por qué. Y hay una referencia. La referencia es a la población más cercana, con más de 10,000 habitantes. No hacemos referencia al municipio o a algo más grande, hacemos referencia a la población establecida por INEGI con más de 10,000 habitantes. Seguramente después de este año, el próximo año, con la nueva actualización del censo, pues estas referencias pueden cambiar. Y por último está la referencia de profundidad. Entonces, para este caso, la profundidad que hemos establecido en la última revisión es de 22.6 kilómetros. Quiero que vean también aquí, hay una liga al final de esto que nos dice, ¿sentiste un sismo? Repórtalo aquí. Esto es como se ve la página principal del Servicio Sismológico Nacional y les presentaré los resultados de haber apretado a esa liga y haber llenado la encuesta correspondiente. A ver, permítanme sacar a alguien más. Bien, ahora, una vez que sale esto y que nosotros sabemos que se trata de un sismo importante, pues lo que hacemos es comunicar a las autoridades. ¿A quiénes? A la Coordinación Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de Ciudad de México, al C5 en Ciudad de México y por supuesto a todas las autoridades universitarias relevantes. Esto lo hacemos tan pronto tenemos la identificación de que se trata de un sismo de magnitud 5 o mayor. ¿Por qué Senapred y por qué Secretaría de Marina? Bien, pues ellos son las autoridades que van a dar seguimiento a la eventualidad, a la emergencia y la atención necesaria. Secretaría de Marina son los responsables del Centro de Alerta de Tsunamis, entonces en sismos como el del martes, que son tsunamigénicos o potencialmente generadores de tsunamis, pues ellos tienen que seguir todo un protocolo para emitir una alerta temprana. Mientras que Senapred es el encargado de avisar y ver a nivel nacional las zonas de posible mayor daño o afectaciones y con eso se detonan también protocolos de atención a la emergencia. Para la comunicación con Senapred lo que tenemos es una delta de comunicación entre ellos, nosotros y el Instituto de Ingeniería. ¿Por qué el Instituto de Ingeniería? Porque ellos son los responsables de generar mapas de intensidades y también consultas de población expuesta e infraestructura crítica expuesta. Además, nos comunicamos con estas dos autoridades vía esa aplicación que se llama Red Sísmica Mexicana, radio, teléfono dedicado y también correo electrónico, que es lo más lento del mundo hoy en día, pero en el teléfono dedicado tenemos la forma más directa y rápida de comunicarnos con ellos. Ahora, en términos de público, pues tenemos nuestra página de internet, pero esta, como pudieron constatar el martes, tuvo varios problemas y resulta que si hay un exceso de carga de entradas, pues puede llegar a colapsarse.
Sin embargo, hemos visto que los medios más eficientes de comunicación y de transmisión de la información son justamente las redes sociales. En nuestro Twitter tenemos más de 4 millones de seguidores, por las dos cuentas de Twitter son 4.8 millones, estamos en el lugar 52 o algo así en términos de Twitter en México, y en Facebook tenemos 2.5 millones de seguidores, lo cual también nos permite llegar a un gran número de personas y de población. Ahora, hace un momento les dije, bueno, empezamos con 7.1, luego 7.5, luego 7.4, también cambió la localización. ¿Por qué se dan todos estos cambios? El primero, de magnitud 7.1, es generado exclusivamente por sistemas completamente automatizados, de tal manera que no hay una discriminación del dato, de si el dato tiene la calidad adecuada para ser considerado en el cálculo o no, o cualquier otro tipo de consideración que se deba tomar en cuenta a nivel de interpretación y de análisis. De tal manera que ese proceso ciego y totalmente ajeno a la revisión humana, pues nos da una primera y muy rápida versión de lo que está pasando. También lo que hace es utilizar metodologías que son muy, muy rápidas y por lo tanto pues tienen una incertidumbre mayor. Pero son muy útiles porque nos da un primer panorama. Después viene la revisión del sismograma por parte de los analistas, que es un ojo entrenado que le permite decidir si hay sismogramas que vienen con mucho ruido y por lo tanto están causando alguna dificultad en la localización y en la magnitud, y hay una limpieza y también una agregación de más información porque ha pasado más tiempo y permitimos que las ondas sísmicas viajaran más lejos y por lo tanto podemos adquirir más datos que en esa primera instancia del proceso automático no se utilizaron. Y la otra es que se pueden utilizar metodologías más complejas, más tardadas, pero más robustas, sobre todo en el cálculo de magnitud. Cuando se trata de sismos grandes, se emplean sismos se emplean metodologías que incluyen no solamente las amplitudes en los sismogramas, sino la forma de la onda. Y eso requiere un mayor tiempo de cómputo. Y utilizando esas metodologías es como se llega a esta nueva magnitud o esta magnitud actualizada de 7.5. Ahora, conforme va pasando el día, se empieza a recibir más información, no solo de nuestras estaciones, sino de estaciones de otras redes que colaboran con nosotros, estaciones que podrían haber estado más cercanas, pero que en ese momento no necesariamente se tenían los datos. Por ejemplo, hay una estación en el Istmo de Tehuantepec, en la localidad de Matías Romero, y esa estación resultó que en el momento del sismo estaba justamente regresando la transmisión de datos que se había perdido un poquito antes por una falla eléctrica en la zona. Y el registro venía con muchos faltas de muestras. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pues ya que se restablece todo, que ya hay calma en el sismológico, entran los técnicos, subtraen esa información, esos datos que quedaron incompletos y son incorporados al análisis de localización. De tal manera que hay una revisión de la localización y es esa que se reporta ya a las 9 de la noche de ese mismo día, con todos esos datos que se han añadido y que se han colectado con mayor calma a lo largo del día. Ahora, ¿qué pasa? Que al día siguiente todavía seguimos en este proceso y viene una revisión con la nueva localización y sobre todo con la nueva profundidad y hay una nueva revisión de la magnitud. Y lo que obtenemos es una magnitud, una décima de unidad más pequeña. Y nos sale de 7.4, entonces viene esa actualización. Entonces, lo que quisiera que se lleven en su mente es que el proceso de análisis no termina. De hecho, los analistas siguen hoy en día revisando más información que nos sigue llegando, siguen ajustando parámetros del sismo principal y del sismo y de todas las réplicas que ha habido.
Y esto va a continuar por muchísimo tiempo, inclusive nosotros hacemos revisiones mensuales y revisiones anuales, de tal manera que no se sorprenda si en un año la latitud o la longitud cambió una milésima, ¿no? Ya a estas alturas no va a haber cambios significativos, pero sí puede haber un pequeño ajuste de milésimas en la localización o inclusive en la profundidad. Bien, y con más tiempo empiezan a surgir otros procedimientos. Lo que vemos aquí es ya con calma, lo que se hace es una revisión del mecanismo, es decir, cómo se movió un bloque con respecto a otro de la falla. Y estas pelotas de playa, que así les decimos los sismólogos, nos están representando justamente ese mecanismo. Esta ya es la corrida de esa última revisión de la magnitud y de localización. Entonces vemos que en esa inversión, en esa última inversión, en esa última revisión, obtuvimos la magnitud de 7.41. Tenemos un mecanismo de corrimiento inverso, es decir, el bloque de arriba está subiendo y el bloque de abajo está bajando. Aquí mostramos una imagen tratando de representar ese movimiento entre los bloques, y esto justamente es el movimiento de las placas, ¿no? Es la placa de Cocos metiéndose y la placa de Norteamérica subiendo. ¿Cómo nos comparamos nuestra solución con la solución que han dado otras agencias, el Servicio Geológico de Estados Unidos o el Global CMT, que es la agencia más reconocida en cuanto a la generación de este tipo de mecanismos? Pues vemos que nuestra solución es muy parecida, la solución revisada en azul, la solución rápida en amarillo, el mecanismo es muy parecido. Lo que estuvimos un poco lejos fue en esa solución rápida que obtuvimos 16 minutos después del tiempo de origen y que nos había dado una magnitud de 7.48, que redondeada había sido ese 7.5 que habíamos reportado originalmente. Ahora, recuerdan que les dije, tenemos esta liga hacia, ¿sintió usted un sismo en la página principal? Bien, pues esa liga nos lleva a una encuesta elaborada por la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cargo del doctor Juan Carlos Montalvo, y con esa encuesta se pueden generar estos mapas de intensidades macrosísmicas que se ven en la figura de la izquierda. Cada uno de estos puntos de colores corresponde a una encuesta llenada y a partir de lo que se dijo en ella, se estima el valor de intensidad en ese punto. Aquí voy a recordar la diferencia entre magnitud e intensidad. Magnitud se refiere al tamaño de esa ruptura, de esa falla y de ese deslizamiento. Ahorita vamos a ver un poco más respecto a eso. E intensidad significa lo violento que fue el movimiento en el sitio. De tal manera que podemos ver claramente cómo cerca de la zona epicentral se tuvieron los movimientos más violentos, más fuertes, con colores amarillos, y cómo nos vamos alejando y empieza a tener colores verdes, azules y morados. De tal manera que este sismo pues, fue percibido hasta Querétaro, muy levemente, pero fue percibido, ampliamente sentido en la Ciudad de México, con intensidades inclusive de moderadas a fuertes por el efecto de sitio que se tiene en la ciudad, y fuerte, muy fuerte en las cercanías del epicentro. Por otro lado, también, como les dije, tenemos esta delta de comunicaciones entre el Servicio Sismológico, CENAPRED, y el Instituto de Ingeniería. Y el Instituto de Ingeniería, rápidamente, una vez que nosotros emitimos ese reporte preliminar de localización y magnitud, genera un mapa de intensidades instrumentales, como el que se ve en el mapa de la derecha. Entonces, la diferencia entre estos dos es que uno es a partir de la percepción de los humanos y la otra es a partir del registro de instrumentos, en específico de acelerómetros. Y podemos ver cómo las intensidades fueron más violentas en la zona epicentral, cerca de Huatulco, y cómo va disminuyendo la intensidad para tener por acá unas intensidades más altas en esta zona del centro del país. Bien.
Ahora, decía yo hace un momento que la magnitud está relacionada con la energía liberada y con el tamaño de la falla. Bien, pues si les da curiosidad cuánta energía liberó este sismo, pues resulta que liberó 4.16 por 10 a la 15 joules, o lo que es equivalente a 1 millón de toneladas de TNT o a 62 bombas liberadas en Hiroshima. De tal manera que, no sé, para mí esto realmente me vuela la cabeza, ¿no? Es un número y una cantidad física totalmente inimaginable. Entonces, no, la energía de un sismo no se puede usar, no se puede acumular, imagínate acumular esto, y una bomba no es capaz de generar la cantidad de energía de estos grandes sismos. Entonces, lo que ven en el mapa, en la figura de la izquierda, es la energía calculada para cada una de las estaciones que empleé que se encuentran distribuidas en el mundo. Estas no son estaciones en México, son estaciones alejadas y están ordenadas por azimut en el eje horizontal. Y lo que vemos es que no se liberó la energía de manera radial homogénea, sino que tuvo una dirección preferencial de liberación y esta parece ser hacia el norte. Entonces, lo que ven a la derecha es lo que nosotros conocemos como el espectro de fuente. Y esto corresponde a cómo fue liberada la energía en el lugar donde se rompió y se deslizó el sismo. Y vemos cada una de estas curvas corresponde a cada uno de los puntos que están en la gráfica de la izquierda, de tal manera que los rojos, magenta y amarillo, pues corresponden a estos puntos arriba altos entre los azimut 0 y 90 y también entre los 270 y 360, mientras que los azules, cian y creo que es acuamarina, no sé mucho de colores, pero creo que así se llaman, corresponden a estas estaciones entre los azimuts entre 100 grados y aproximadamente 250 grados. Y esto me está diciendo nuevamente que el sismo fue especialmente energético en frecuencias bajas hacia el norte y que no emitió tanta energía en las otras direcciones hacia el sur. Y aquí un dato curioso es que esta energía trasladada a magnitud me daría un equivalente a 7.5, mientras que yo les acabo de decir que la magnitud de momento sísmico o la magnitud que estimamos a partir de las figuras que les mostré hace rato fue de 7.41. Esto para mí es muy interesante porque me está hablando de la fuente de la física que hubo en ese contacto entre placas y en esa ruptura. Entonces, aquí es donde dejamos de ser una agencia de monitoreo y empieza a ser una cuestión de investigación en sismología para tratar de entender cómo fue esa ruptura del sismo del martes pasado. Y bueno, no se pierdan el próximo capítulo si se quieren enterar del por qué fue esta diferencia o a qué se debió, ¿no? Yo me gustan las telenovelas, dejarlos picados con una pregunta para que me inviten a una siguiente para podérsela responder, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa ruptura? Recordemos que son los dos planos en contacto que se están rompiendo y deslizando entre sí. De hecho, el movimiento debería ser así. El bloque de techo está subiendo, el bloque de piso está bajando. Y en esa ruptura, pues ellos dejan una huella, que a mí me gusta compararlo con un raspón en la rodilla, ¿no? Finalmente, si yo estoy de rodillas y me raspo, lo que dejo es la huella de cómo se rompió y se deslizó ese contacto de la rodilla o de mi rodilla con el piso. Y eso se ve como está en la figura de la izquierda y puesto en planta en la figura de la derecha. Estas son imágenes realizadas en las primeras horas por el Centro de Geociencias en la izquierda y días posteriores por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería. Y podemos ver ese deslizamiento hacia el norte de la falla. Entonces la falla está así, se rompe así, sin embargo la energía se libera hacia el norte. Y eso lo hace en apenas unos 12 segundos. Y cuando nosotros nos preguntan sobre la duración del sismo, a nosotros sismólogos lo que nos están preguntando es justamente cuánto duró ese movimiento y ese rompimiento. Y lo podemos calcular a partir de los sismogramas y lo podemos calcular
con estas funciones que conocemos como función de tasa de momento y vemos que tiene una duración aproximada de 12 segundos. Entonces, ¿cuánto duró este sismo? 12 segundos. Si lo que quieren saber es cuánto duró el movimiento, pues eso está muy complicado porque dura diferente en diferentes lugares según las condiciones del suelo, según la distancia del epicentro, según el tamaño del sismo, según si nos encontramos en planta baja, planta alta o en un edificio de 20 pisos. De tal manera que eso no es una respuesta única. Pero la función de duración sí es el cuánto tiempo tardó en romperse y deslizarse. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, volviendo a esta grafiquita, nos estamos refiriendo a esta zona acoplada que fue la que se rompió y fue la que liberó la energía. Y sobre esa zona estaríamos colocando esta imagen de la raspadura o del deslizamiento, que es lo que nosotros nos referimos, que sería esto, ¿no? Sería aproximadamente por aquí, ¿sí? Ahora, eso, si recuerdan, vamos a poner aquí un poquito la animación. Eso, si recuerdan, habíamos estado acumulando y deformando el terreno y cuando se viene el sismo se libera. ¿Y qué le pasó aquí en tierra? Pues eso bajó en algunas zonas y sube en otras zonas. Y también vimos que pudo haber generado un tsunami. Entonces, ¿qué se hace? Pues con los datos tanto de aceleración como de GPS se generan modelos de cómo fue ese levantamiento y hundimiento del suelo. Y este es un trabajo también realizado por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería, que hace ese modelado a partir de esa ruptura, de ese rompimiento, cómo fue esa deformación vertical. Y aquí vemos cómo en esta zona hay un levantamiento del suelo y en la zona azul hay un hundimiento del suelo. ¿Y eso qué puede llegar a provocar? Pues como lo vimos en la animación, viene esa liberación, viene esa deformación. Permítanme adelantarle hasta por acá. Ahí. Y lo que puede llegar a provocar es ese levantamiento del suelo y por lo tanto un tsunami, ¿no? Entonces, si ustedes estuvieron al pendiente, una vez que nosotros liberamos ese preliminar de localización y de magnitud, decía yo, el Centro de Alerta de Tsunami de la Secretaría Marina toma esos datos, genera un modelo para ver si este sismo es capaz de generar un tsunami y de cuánto serán las alturas de ola que se van a tener a lo largo de la costa y emite un alertamiento por tsunami, el cual en este caso sí existió y la Secretaría Marina emitió su boletín de alerta. Este es el modelado que hace la Unidad de Instrumentación Sísmica, que es similar a lo que hace el Secretaría de Marina, y vemos que se esperaban pues alturas, aquí las más importantes en la costa de Oaxaca. Inclusive en el boletín que saca la Secretaría de Marina se esperaban alturas hasta de 1 metro en las costas de Oaxaca. Más tarde, horas después, se anuncia la cancelación de la alerta. Una cancelación de alerta de tsunami no significa que no haya habido un tsunami y no significa que se hayan arrepentido del alertamiento que emitieron. Significa que ya no hay más peligro por tsunami y cesa ese alertamiento. El tsunami ya ocurrió, ya lo registraron, ya tienen las alturas máximas en cada sitio, que en este caso para la zona de Huatulco fue de 66 centímetros el registro del tsunami. Ahora, también toca tomar en cuenta que un tsunami no es una sola ola que llega de gran altura, varios metros, sino que puede ser inclusive de 1 centímetro. Y es la variación del nivel del mar lo que nos permite, la medición de la variación del mar, lo que nos permite ver que efectivamente hubo un tsunami. Y tampoco, como decía, es una sola ola, sino que es la masa de agua yendo y viniendo. Ahora, una vez que ocurre el sismo, pues en esa zona en la que rompió, pues remueve todo y hay todo un ajuste de esfuerzos en la zona. A mí me gusta compararlo con el metro de la Ciudad de México. Si ustedes entran a un vagón de metro lleno de gente y agarran y
se meten a fuerza, lo que hace es todo un reacomodo de las personas, ¿no? No se queda quieto, no nada más entraron ustedes tranquilitos, sino que hay todo un reacomodo. De manera similar hay este reacomodo de esfuerzos en la región donde ocurre el sismo, y eso lo que provoca son otras rupturas y otros deslizamientos en ese contacto, y a esos sismos nuevos les llamamos réplicas. Réplica significa un sismo que ocurre posterior del sismo principal, que tiene una magnitud menor que el sismo principal y que ocurre en la misma zona que el sismo principal. Entonces, como ven en el mapa de la derecha, pues aquí a todos estos eventos que son posteriores al sismo principal, que está marcado con el círculo rojo, pues los estamos llamando réplicas porque cumplen con esas tres características. La otra característica de las réplicas es que tienen este comportamiento y que lo podemos ver tanto si hacemos un análisis del número de réplicas por hora, que es lo que se ve en la gráfica de la derecha, como si hacemos el análisis de réplicas por día, que es la imagen de la izquierda. Vemos que hay un gran número de réplicas en las primeras horas o en el primer día y que este va decayendo de manera exponencial conforme va pasando el tiempo. ¿Cuándo las dejaremos de llamar réplicas? Cuando la sismicidad regrese a su nivel base que tenía previo a este sismo principal. Como pueden ver, en días anteriores también se registraban sismos. No es una sismicidad nula. Lo otro que muestro en la gráfica de la izquierda es la magnitud máxima registrada por día y el número de réplicas que corresponden a ese rango de magnitudes, de tal manera que el día del sismo principal, pues el más grande fue el de 7.3 y la réplica más grande tuvo una magnitud de 5.5, perdón. Y la mayor cantidad de réplicas ha estado concentrada en este rango entre 3.6 y 4.2 aproximadamente. Y con eso, pues prácticamente les he terminado de contar lo que hacemos en el Servicio Sismológico Nacional, la importancia de los datos, de los parámetros que emitimos y de lo que sigue por estudiar y entender de este sismo que nos golpeó la semana pasada. Como conclusiones y comentarios finales, pues México es un laboratorio natural, es un país altamente sísmico. En promedio tenemos un sismo de magnitud 7 cada año y medio, cada 2 años. Esto no quiere decir que es un reloj y que nos va a temblar cada año y medio, cada 2 años, sino que es un promedio. Entonces podemos tener casos como el del 7 de septiembre, que con una diferencia de 12 días tuvimos 2 sismos de magnitud 7 mayor, o bien como sería entre 2014 y 2017 no tuvimos nada, ¿no? Entonces fueron 3 años, un poco más de 3 años, sin ningún sismo de magnitud 7 o mayor. Y esto es porque es un país muy grande y tenemos desde la convergencia de las placas en el sur hasta los movimientos laterales en el noroeste. Tenemos sismicidad en todos los estados, entonces no podemos bajar la guardia en ningún lado y tenemos que reforzar nuestra red sismológica con mayor número de estaciones, sobre todo en el centro norte del país. Es necesaria tener la caracterización de la sismicidad y también la respuesta del terreno ante los movimientos sísmicos. Esto sobre todo en la zona centro-norte del país, donde ocurren sismos de magnitudes moderadas o pequeñas, pero que se sabe tan poco de la respuesta del suelo que a veces las construcciones no necesariamente tienen la respuesta adecuada. Necesitamos también monitorear y diseñar estrategias para prevenir y mitigar el riesgo y entonces poder brindar una respuesta óptima y eficiente ante cualquier eventualidad. Nuestras actividades en el Servicio Sismológico Nacional pues están enmarcadas en estas 3 tareas sustantivas de la Universidad Nacional, cumpliendo también con nuestro mandato de informar oportunamente a las autoridades y a la sociedad sobre toda la sismicidad que acontece en nuestro país. Hoy en día nos encontramos en una transición, en una modernización y en una ampliación. Esperamos un gran crecimiento en todos los aspectos. Esto va a implicar el contar con nuevas estrategias, tanto de operación como mantenimiento, y también pues presupuestales y en el análisis de información. Con este sismo de la semana pasada, pues estamos aumentando una carga de trabajo a los analistas. Les decía, los analistas ven, calculan y revisan cada uno de los sismos reportados en el catálogo.
pero resulta que quedan por fuera de ese catálogo miles de sismos porque no se tiene el número de estaciones suficiente para poder caracterizar esos sismos. Por ejemplo, ahorita llevamos un conteo de más de 4,000 réplicas de este sismo, de las cuales solo aproximadamente 240 y tantas han quedado plasmadas en el catálogo. Las otras 4,000 y tantas, el analista la ha podido identificar como un sismo, pero no ha contado con datos de suficientes estaciones para poder caracterizar adecuadamente su localización y su magnitud. Para ponerlos en contexto, en el sismo del 7 de septiembre, pues las réplicas se contaban por miles, ¿no? Terminamos con más de 30,000 réplicas, un conteo después de un año. Pero en el día del evento, pasamos de reportar 30 eventos en el catálogo a 300 sismos en el catálogo, para que se den una idea de la carga que tuvieron los analistas en ese momento. Y puede no ser un evento grande, sino, por ejemplo, un enjambre sísmico como el que se vivió en Michoacán en los meses de enero y febrero, donde el enjambre consistió en más de 3,000 sismos, además de la sismicidad base de la República, de tal manera que pues necesitamos también llegar a nuevas estrategias de análisis de toda esta información. Entonces, como pueden ver, todavía tenemos muchos pendientes, los cuales pues iremos trabajando en ellos conforme podamos. Y con eso, pues les agradezco muchísimo su atención. Tomaré preguntas. Había visto una en el chat, en lo que se animan a preguntar. Les pediría que para preguntar alcen su mano en el área de participantes. Ahí ustedes pueden seleccionar, levantar la mano para yo poder darles la palabra. Y por mientras tengo una pregunta de Miguel Franco Rubio, que dice, ¿cómo diferencian los sismos adscritos a zonas de convergencia, zonas de divergencia y zonas de transformación? Bien, Miguel, en realidad eso lo podemos hacer solamente por la ubicación, no por su señal. La señal es similar en todos los casos, pero sí sería por la localización. Luis, veo que levantas la mano. Si quieres abrir tu micrófono y adelante. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, se escucha perfecto, gracias. Yo tengo 3 comentarios rápidos. Primero, felicitarte, Yoli, y a todo el grupo del servicio. Es una delicia haberte escuchado, súper bien escuchado. Soy del UNAM y eso me da una doble alegría. ¿Qué hay de la alarma sísmica? ¿Cómo está conectada con todo eso que hacen ustedes? Ese es un comentario. Y el otro es, aunque soy sonorense, mi madre y mis hermanos viven en Mexicali, y en Mexicali he tenido algunos temblores importantes. Que hay tipos de los movimientos laterales, si no me recuerdo, la falla de San Joaquín, ahí la zona donde está la geotérmica, que alguna vez pasé por ahí, ¿no? Sí, perdón, que justo mis perros acaban de despertar. Bien, pues en cuanto a la alerta sísmica, esta es operada, permítanme un segundo. Gajes del confinamiento y el trabajo en casa. Bien, la alerta sísmica es operada por Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Esto es una asociación civil. Ellos se fundaron a raíz del sismo del 85. Desarrollaron el sistema de alertamiento desde los equipos que registran el dato hasta toda la comunicación y los sistemas de comunicación que ellos desarrollaron. Y en realidad hasta hace tiempo no teníamos ninguna intercambio de información, datos, nada. Somos colegas, hay un trato muy cordial, pero no estábamos intercambiando datos. Esto porque de base nuestros datos llegan de manera continua, como decía, a 100 muestras por segundo, son colectados en el centro de monitoreo, no hay ningún preprocesamiento en sitio.
mientras que ellos preprocesan todo en estación y mandan solamente de manera muy rápida si es sismo que hay que alertar o no. Eso hace muy eficiente su operación. Pero esa incompatibilidad en los datos hacía que no hubiera ese intercambio de señales. Ahorita ellos han llegado ya también a una etapa tecnológica que les permite hacer esa transmisión de datos en tiempo real, paralelo al envío de esto es sismo, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo es empezando a colaborar con ellos con la red que ellos operan dentro de la Ciudad de México. Entonces, el primer paso va a ser con esa red empezar el intercambio de datos y de información, ¿no? Y sí, ha sido una cuestión tecnológica porque no nos ha permitido ese intercambio de datos. En cuanto a Mexicali, efectivamente, pues es una zona altamente sísmica, con sismos muy importantes como el del Mayor Cucapá de 2010. Y efectivamente es una zona de corrimiento lateral, el contacto entre placas de Norteamérica y Pacífico, y pues hay toda una serie de fallas que pasan por allá, ¿no? Entonces, no solo son las fallas locales de Mexicali, también las fallas hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte, en la zona de Estados Unidos, que pueden afectar la zona de Mexicali. Y nada más aquí como comentario personal, mi madre cuando yo era niña fue a Mexicali y llegó contándome que la carretera siempre sufría deformaciones y siempre la arreglaban, ¿no? Y eso a mí me fascinaba, el imaginarme eso, y creo que es una también de las razones por las que estoy en este campo. Gracias, Luis, por los comentarios y las preguntas. Te felicito, gracias, Jolie. Gracias. Te felicito, muchas gracias. Por acá, otra en el chat de Víctor Sevilla, la península de Baja California está ya conectada a la red sísmica nacional. Sí, Víctor, aquí hay una combinación. Por una parte tenemos estaciones que opera el Servicio Sismológico Nacional y por la otra son estaciones que opera el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. Este centro tiene 2 campus en la península, el de Ensenada y uno en La Paz. Entonces nosotros recibimos datos de una estación cerca de La Paz que opera justamente el CICESE de La Paz y recibimos otras distribuidas en la península que pertenecen y son operadas por el CICESE Ensenada. Y desafortunadamente no tenemos integradas todas sus estaciones, pero sí algunas que nos permiten un monitoreo decente en la región de la península. Gracias, Santiago, por el comentario. Mari, la alerta sísmica está diseñada para activarse a partir de sismos de qué magnitud. En realidad, creo que aquí ha sido un problema de comunicación a la sociedad, porque no es que sea a partir de cierta magnitud. Como les conté, la estimación de magnitud es quizás un parámetro que no es nada fácil de estimar ni tan rápido. Para nosotros nos toma aproximadamente 4 minutos. Hay metodologías un poquito más rápidas, pero con una mucho mayor incertidumbre. Entonces, lo que hace el sistema de alerta sísmica es que rápidamente determina si lo que está midiendo en términos de violencia o de aceleración del movimiento del suelo es posiblemente un sismo de magnitud al menos de 5.5, pero con cierta incertidumbre. Entonces, no es rígida esa frontera de que el sismo va a ser de magnitud 5.5 o 6 o de lo que sea, ¿no? Es una franja un poco más amplia que eso, con bastante incertidumbre. Montserrat García, gracias por la conferencia. A ti, Montserrat, por asistir. Cuando una placa termina su etapa de subducción, como comentó la placa de Farallón, la actividad sísmica continúa. Fíjate, Montserrat, que es una pregunta muy, muy interesante. A profundidad ocurren también unos fenómenos químicos que se cree que son los responsables de sismos que ocurren a grandes profundidades. En el mundo se sabe de sismos de profundidades hasta 700 kilómetros, ¿no? Y se piensa que una de las posibles causas de estos ya no son rompimientos por fragilidad del material, sino por reacciones químicas. Entonces, si tú tienes una placa que anda por allá metida en el fondo del manto, la pregunta es si esa zona pues ya no es frágil,
pero tiene suficientes reacciones químicas para detonar algún tipo de este tipo de sismicidad que te comento. Al momento yo no he visto ninguna literatura con respecto a eso, que lo mencione, como te lo acabo de contar, en una placa, vamos a decirle, muerta, ¿no? Hay un cadáver de placa hundido en el manto. Pero me lo dejas de tarea y realmente es el tema de las placas hundidas es un tema que a mí me apasiona bastante, entonces sí me voy a poner a buscarlo. Gracias por la pregunta, Montserrat. Gracias por el comentario, Juan Ramírez. Oscar Santiago, ¿qué nuevas tecnologías esperan implementar? O importar de otras naciones. Mira, Oscar, hay dos tecnologías que ahorita se están desarrollando con tres tecnologías que diría yo que ahorita están en la punta. La primera es sismómetros de fondo marino. Es sismómetros de fondo marino. Es una tecnología bastante cara, pero no solamente por el instrumento en sí, sino también por la comunicación. El asunto es, ¿para qué queremos estos datos? Si los queremos para términos de investigación, pues lo que hacemos es ir cada año a recuperar los datos de estos instrumentos que se encuentran en el fondo marino y hacer todos los análisis posteriores que nos interesan hacer sobre esos sismos en específico o sobre la estructura del interior de la Tierra, lo que sea. Pero si lo que queremos es para monitoreo en tiempo real, pues necesitamos comunicar esos sismómetros de fondo marino para que nos estén mandando los datos en tiempo real. Y esto nos podría dar ventaja en términos de alertamiento, por ejemplo, sobre todo alertamiento de tsunamis, pero también ventajas en términos de alertamiento de sismos que quedan muy alejados a la costa y que pudieran alertar a la población de la costa. Pero eso es extremadamente caro. Entonces, ¿cómo transmites eso? Lo óptimo sería fibra óptica, lo cual es extremadamente caro, o la otra es con una boya y vía satelital, lo cual tiene un problema que es de latencia en la comunicación satelital y entonces pierdes ventaja en el alertamiento que era para lo que lo querías, ¿no? Entonces, hay como varias cuestiones que sopesar. Ahora, pues Japón sí tiene una red de sismómetros de fondo marino bastante extensa, muy importante, y lo tiene conectado por fibra óptica, pero pues es Japón, ¿no? Tiene los recursos para eso. Nosotros, pues, ¿cómo les digo? Nosotros tenemos 63 estaciones a nivel nacional, cuando Japón tiene como 1000 en una red, y son 3 redes. Entonces, no hay comparación en los montos de inversión en este sentido. La segunda tecnología de punta que se está empezando a usar es justamente la fibra óptica. Se ha demostrado que con fibra óptica se pueden registrar muy bien los movimientos y por lo tanto la onda P, la onda S y la caracterización del movimiento. Y esto se pudo ver en México en un tendido de red cruzando de sur a norte en el centro de México el sismo del 7 de septiembre. Entonces, esta tecnología resulta muy interesante. Por ejemplo, la Ciudad de México, con esta infraestructura, tiene una delta de fibra óptica entre la UNAM en el sur, Sinvestaf en el norte, la UAM en el oriente, y que nos permitiría una buena red de este tipo. Cada metro de fibra óptica se convierte en un sensor sísmico, lo cual nos permite tener muchísima información y datos que serían muy útiles. Aquí hay otro problema. En términos de procesamiento posterior y análisis de los datos, pues sí, no importa cuánto cómputo yo use, me puedo ir a la supercomputadora, puedo hacer las cosas con mucha calma, pero para un monitoreo en tiempo real, la capacidad de cómputo que se requiere para procesar esos datos de la fibra óptica es altísimo. Entonces, nuevamente, costo de beneficio tanto en cómputo como en recursos de inversión, ¿no? Y la tercera, que es muy interesante, es que no es tan sexy, pero es muy interesante, es instrumentos de bajo costo. Entonces, estos instrumentos de bajo costo
pues por $500 yo tengo un sismómetro con cierto, de periodo corto, que pues me permite caracterizar con cierto nivel mínimo sismos locales. O bien acelerómetros de bajo costo que me permiten caracterizar sismos grandes, ¿no? Los movimientos pico que generaron esos sismos grandes. También me permite inclusive sacar estructura somera o cortical, de tal manera que puedo hacer mucho con poco, ¿no? Entonces, en vez de invertir en un equipo que me cuesta $30,000 el sensor, más otros $15,000 del registrador, que me voy a llevar como $50,000 en una estación sismológica, a lo mejor con una inversión de $1,500, pues ya tengo un equipo, y pues de los 50, bueno, pónganle un 45 para que no me cueste tanto trabajo, puedo poner 30 equipos, ¿no? Y con esa gran densificación yo puedo hacer muchas cosas muy interesantes, las puedo transmitir en tiempo real, puedo hacer localizaciones, cálculos de magnitud, caracterizaciones básicas. Entonces es otra tecnología a la cual a lo mejor es más fácil apostarle. Ahora, aquí viene el pero. Muchas cosas de investigación básica no se pueden hacer con esos equipos. Entonces, cuando uno va a invertir, pues tiene que buscar que el equipo que uno ponga tenga el mayor número de aplicaciones posibles. Entonces, tenemos que encontrar ese balance entre invertir muchos equipos o un equipo para algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, en esas estamos. Ahorita, por ejemplo, el Centro de Geociencias está invirtiendo en estos equipos de bajo costo y está armando una red para el estado de Querétaro, y creo que va a ser muy importante porque nos va a permitir ver sus bondades y sus ventajas. De hecho, ya nos están empezando a compartir datos de esta red. Y nosotros estamos también empezando con una red en las escuelas de bachillerato de la UNAM, donde vamos a colocar estos equipos de bajo costo dentro de la ciudad. Roberto Ortega, hola Roberto, justamente de CICES La Paz. Me dio la impresión que la inversión cinemática de la fuente, el epicentro reportado está en una esquina muy separado del centro del área del patch principal y muy adentro de la costa, pero las réplicas parecen estar más adentro, tal vez por eso es que hay un desfase. Fíjate, Roberto, que efectivamente vemos esa observación, está el epicentro y está el deslizamiento hacia el norte, y las réplicas están ocurriendo hacia el sur. Está muy interesante. Ahorita los analistas lo que están haciendo es revisar toda la localización de las réplicas principales, para tratar de ver que no haya realmente un efecto de análisis y que las réplicas se encuentren donde ahorita las estamos viendo de primer inicio, pero es probable que sí haya algún pequeño movimiento por ahí. Pero todos los modelos de deslizamiento cinemático son consistentes con el que les presenté, tanto de la UIS de Ingeniería como el de Carlos Mendoza, que también se los presenté, pero he visto el de Víctor Cruz y su estudiante, el de Diego Melgar de la Universidad de Oregón, y todos son consistentes, muy, muy parecidos, con que el deslizamiento se da hacia echado abajo. ¿Cuál es la magnitud máxima que se puede esperar en México, Citlali? Una excelente pregunta, y es tema de estudio de los sismólogos en México. Y es muy difícil de contestar. Hoy sabemos que el máximo que se ha tenido debe andar por 8.6 de un sismo que ocurrió en 1787 en las costas de Oaxaca, Guerrero. Pues eso es lo que sabemos que ha ocurrido, y por lo tanto es lo que sabemos que puede pasar. Ahora, para saber con más precisión cuál es esa magnitud máxima esperada, pues se necesita todavía muchísima más información. Con base en la sismicidad histórica es lo más a lo que podemos llegar. Pero estudiando justamente ese acoplamiento entre las placas, y esto se hace con datos de GPS, esto nos puede llevar a una respuesta más precisa a esa pregunta. Entonces, por hoy te diría 8.6 con base en ese sismo de 1787. No se pierdan el próximo episodio, después de haber analizado datos de GPS que está trabajando el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. También con datos de GPS de fondo marino, porque nosotros podemos medir el acoplamiento por debajo del continente, pero las placas pues siguen también en la zona del océano.
Y esa zona es muy importante de entender cómo está el acoplamiento, porque pueden darse eventos como el de Tohoku de 2011, que esa fue la parte que se rompió y que los japoneses ni nadie en el mundo sabía que esa zona estaba acoplada y que era capaz de generar ese rompimiento tan grande que se tuvo en ese 2011. Bueno, en realidad sí sabían, acababa o estaba en el proceso de publicación del artículo que lo decía, pero pues era conocimiento completamente nuevo y reciente, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que con el proyecto que ahorita están desarrollando en el departamento en colaboración con los japoneses, podamos tener una respuesta más precisa con base en esos datos, Citlali. Muchas gracias. Gracias por el comentario, Yadira Durán, Elizabeth Arauz también. Gracias, Oscar. Y Mari, igualmente, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Intentaré ver sus videos, a ver si veo alguna manita levantada. Si no, en la zona de participantes pueden ustedes levantar su mano virtualmente. Y ya les tocó también aquí participación de mi perrita, se llama Frijolita, que ya anda platicando con el vecino. Doctora, habla Andrés Robles. Pues a mí me encantó su presentación y yo le agradezco muchísimo el que tengamos la oportunidad de personas como usted compartiendo conocimiento y sobre todo la estrechez que nos está otorgando al participar y dialogar directamente con ustedes. Mi comentario es que gracias al conocimiento científico y liderado por su ejemplo, no solamente es conocimiento, y lo que yo traigo que es una reflexión, está salvando vidas. Yo soy una persona que vive en esta gran área metropolitana y puedo dar, por ejemplo, lo que se dio la semana pasada. Nos dio por lo menos 1 minuto y medio de antelación la alarma y a mí me sorprendió. 1 minuto y medio en un evento de mayor magnitud hubiera salvado cientos o miles de vidas. Le agradezco precisamente la aplicación del conocimiento científico con esa gran oportunidad de salvar vidas. No sé si lo había visto de esa manera, pero yo sí lo veo así. Ese es solamente mi comentario. Muchas gracias por tu comentario, Andrés. Y tratando de explicar un poquito qué es lo que pasó esa mañana del 23 de marzo en términos de alertamiento. Como mencioné, no lo operamos nosotros, es un desarrollo completamente mexicano del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Nosotros nos encontramos acá en el centro de México, el epicentro es acá, ahí se empiezan a emitir las ondas sísmicas. Permítanme, porque ya sé qué es lo que quiere ya su caminata de la tarde, pero déjenme decirle que me espere un poquito. Listo, porque si no, ya quiere caminar, ese es el asunto. Entonces, a partir de ese punto, las ondas se emiten, llegan a las estaciones en superficie, estas detectan que se está excediendo ese umbral que tienen establecido y empieza a mandar los alertamientos. Como pueden imaginarse, en la zona epicentral no hay alerta sísmica que funcione. Las ondas llegan al mismo tiempo a la superficie, a las estaciones que detectan el movimiento, que a las personas que están paradas ahí. De tal manera que no va a haber nada, no existe nada en el mundo que nos permita dar ni un segundo de anticipación, ¿no? De hecho, pues nos empezaría a avisar ya que nosotros estamos sintiendo el movimiento, porque en lo que detecta, en lo que hace el procesamiento para decidir si eso no es, pues ya pasaron segundos y nosotros ya nos estamos tambaleando. Conforme nos vamos alejando del epicentro, pues las ondas siguen su viaje, pero son más lentas que las ondas electromagnéticas, que son las que envían el aviso, de tal manera que eso es lo que nos da esos segundos de ventaja. Entonces, para la ciudad de Oaxaca tuvieron aproximadamente 20 segundos, mientras que la Ciudad de México, que está a más de 500 kilómetros, pues tuvimos casi esos 2 minutos.
que fue el mismo caso del sismo del 7 de septiembre, que tuvimos más de 2 minutos. Yo no sé ustedes, pero a mí me pareció eterno el tiempo que esperamos entre que empezamos a escuchar la alerta y empezamos a sentir el movimiento. Sin embargo, con el sismo del 19 de septiembre fue mucho más cerca, 100 kilómetros, de tal manera que algunos sintieron primero la onda P, luego vino el alertamiento y luego empezamos a sentir la onda S. Entonces, las ondas P viajan más rápido y pues eso hizo que no tuviéramos ese tiempo de ventaja, ¿no? Y pues sí estoy de acuerdo contigo, Andrés, esa tecnología, ese desarrollo nos ha permitido pues salvar vidas. Y por supuesto, pues todo ese desarrollo pues tiene sus bases en el conocimiento científico y cada día con día pues buscamos contribuir en ello, ¿no? En todos los aspectos. Por aquí vi otra pregunta. Aquí está, Emily Valderas, que dice, aparte de licuefacción, ¿qué otro fenómeno cree que afecte a la Ciudad de México? En realidad, si no me equivoco, Emily, aquí estoy como en tierras que no son mías, pero según yo no hay una afectación por licuefacción en la Ciudad de México. La afectación que yo veo principal es la amplificación de las ondas en la zona que se conoce como del lago, que es una zona geotécnica que se llama así porque sigue la huella de los sedimentos de los antiguos lagos, ¿no? Y esa sería, yo creo, el mayor efecto, esa amplificación. Pero no es solamente la amplificación, sino la larga duración del movimiento. Y esa larga duración se da por efectos de rebote dentro de la misma cuenca, efectos de rebote de otras estructuras fuera de la cuenca, así como la interacción entre el suelo y los edificios y la ciudad misma. La ciudad misma ayuda a que se quede reverberando el movimiento. Oscar Santiago, en relación a la difusión de las alertas sísmicas, ¿tienen planeado aplicar en este caso nuevas tecnologías o métodos? Bueno, Oscar, pues como nosotros no somos los responsables de esa tecnología, pues no tenemos planeado nada porque no somos los responsables. Lo que sí sé es que el CIDES, que es el responsable, junto con el gobierno de Ciudad de México, que son los patrocinadores del desarrollo, están buscando implementar algo que se conoce como broadcasting en los teléfonos celulares. Entonces, hoy en día, cualquier aviso vía celular en realidad viene diferenciado y secuenciado, de tal manera que no recibimos todos el mensaje al mismo tiempo, sino que depende en esa lista de envío que estemos por parte de las empresas, pues es el orden en el que lo recibimos y podemos ser de los primeros y recibirlo a tiempo o de los últimos y recibirlo minutos después. Esa tecnología de broadcasting permite que el mensaje llegue simultáneo a todos los celulares dentro de una celda. Entonces, eso es lo que se ha estado buscando y gestionando con el IFT y con las operadoras de celulares, pero al momento todavía no hay nada. Sé que tienen convenios con algunas televisoras y radiodifusoras, pero no sabría decirle exactamente con cuáles. En su página supongo que lo pueden encontrar. Fernanda Ávila, no le quedó muy claro cómo se define la duración del sismo, refiriéndome al rompimiento y deslizamiento. ¿Cómo se sabe exactamente eso? Qué buena pregunta y gracias por preguntármela porque debo ser más cuidadosa en cómo explicarlo y vamos a intentarlo. Déjame, me voy a la imagen. ¿Dónde está eso? Para intentar explicarlo y con toda confianza. Por favor, Fernanda, me dice si sí se entiende o si no, porque sí me es importante que no quede duda. Ok. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar los sismogramas, ¿sí? De muchas estaciones. No solamente datos de velocidad, sino también de aceleración, pueden ser datos también de GPS, pueden ser también datos de boyas de nivel de mar, pueden ser datos de interferometría de radar de satelital para ver cómo se deformó el suelo y tomamos toda esa información para modelar cómo se rompió y se deslizó la falla.
Entonces, en ese modelado de esas señales, se llega a imágenes como la de la izquierda o el mapa de la derecha, con este parche aquí de color rojo. Y ese parche lo que me está indicando es cuál fue el área que se rompió y cómo fue el deslizamiento en ese contacto o en esa falla. Entonces, es una forma de representar la falla. Esto sería la falla, el plano de falla. Y el color me está diciendo el deslizamiento en cada punto de la falla de cuánto fue. Entonces, en esta zona más roja, pues estamos hablando de, estos son centímetros, pues de 5 metros, de 4 metros en esta zona, ¿no? 3 metros en esta zona, depende, no sé, yo lo veo medio como de 3 metros, pero si reviso el de la derecha, pues no, pues veo que sí puede ser un poquito más de 5 metros, el deslizamiento máximo. Y como a veces me cuesta trabajo imaginar esto, les ponía el ejemplo del raspón de rodilla. Todos nos hemos raspado la rodilla. Y lo que tenemos es un plano de contacto, que sería mi rodilla, con el otro plano de contacto, que sería el suelo. Y hay un deslizamiento entre estos dos planos y hay un rompimiento. Y en ese rompimiento, pues lo que me llevo es mi piel. Y la piel que se rompe, no se rompe como si le pasara yo un cuchillo y fuera un rompimiento homogéneo, y el mismo deslizamiento o el mismo rompimiento en todo ese parche que estuvo en contacto de mi rodilla con el suelo, sino que hay una zona donde hay un gran rompimiento y otra zona donde fue menos hasta que ya tengo la piel sana, ¿no? Y eso lo veo como, se ve el huesito de la rodilla, se ve rojito, se ve rosita y ya se ve la piel normal. Y así es como me imagino o trato de entender estos dibujos del deslizamiento en la falla, donde tengo un gran rompimiento con gran deslizamiento y luego poco deslizamiento y luego ya nada de deslizamiento, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo mi rodilla en contacto con el suelo y levantándome la piel? Esa sería la duración. Y el equivalente en el sismo sería cuánto estuvo en contacto un plano con el otro, rompiéndose, deslizándose y generando esta imagen de la izquierda. Y entonces vemos en la imagen de la derecha abajo, en esa función de tasa de momento o función de duración de la fuente, vemos cómo inicia el rompimiento acumulando gran desplazamiento y luego empieza a decaer esa liberación de energía. Y todo ese proceso dura aproximadamente 12 segundos, que es la duración de esta curva aproximadamente. Esto es con respecto a tiempo, ¿no? Y esta función me está diciendo cómo está liberando la energía, dónde está su máximo, cuánta energía liberó y cuánto tiempo duró esa liberación. Espero que haya logrado responder tu pregunta y ser clara, Fernanda. Si no, de verdad, dímelo, porque creo que sí